La tristeza de Aureliano, el 4. El realismo mágico es un género literario en el que lo extraño se presenta con total normalidad. En estas narraciones, lo insólito se vuelve cotidiano, siendo ilógico para el lector. Lo caracteriza el tono neutro de sus relatos, que carecen de asombro y emoción. Además, en ningún momento se especifica si los hechos son reales o soñados, tampoco si el tiempo transcurre o no con normalidad. Este género no es solo una forma de escribir, sino también cambiar cómo se ve y entiende Latinoamérica. Muchas obras muestran historias que no aparecen en los libros convencionales de historia y eso hace que las personas puedan mirar su pasado desde otro lugar. A través de personas y hechos que mezclan lo real con lo mágico, se reflejan problemas como la dictadura, las injusticias y las luchas sociales. Al dar voz a los pueblos originarios, mujeres, campesinos y otros grupos olvidados, estas cosas cambian la forma en la que los lectores ven a estos personajes y los reconocen como parte importante de la identidad del continente. Además, al mostrar la cultura popular como algo valioso y mezclar lo mágico con lo cotidiano, transforman la manera de entender la realidad y permiten ver a América Latina como un lugar con historia distinta y original. Fue en la década de los 40 cuando el género cobró un nuevo sentido en América Latina. Se convirtió en una poderosa herramienta para narrar su historia. Los mitos como el eterno retorno que aparece en 100 años de soledad. También leyendas como La Llorona o El Sombrerón que inspiraron múltiples relatos, ambientes y personajes del realismo mágico. Fue de importante utilidad para expresar las injusticias de la época como la colonización y explotación indígena. Por último, se utilizó para narrar espiritualidades, por ejemplo, las creencias en lo sagrado del mundo natural como en Hombres de Maíz. La región latinoamericana dio al realismo mágico una personalidad inconfundible. Escritores como Gabriel García Márquez en Colombia, Juan Rulfo en México e Isabel Allende en Chile supieron captar la esencia de sus culturas y volcarlas a sus historias que más tarde cruzarían fronteras. Gabriel García Márquez, nacido en 1927 y fallecido en 2014, fue un destacado escritor, periodista, guionista y editor colombiano. Vivió en un pueblo del norte de Colombia, que posteriormente inspiraría Macondo, escenario principal de muchas de sus historias. Márquez estudió Derecho en la Universidad Nacional de su país, pero abandonó la carrera para dedicarse al periodismo y a la literatura. Tras trabajar en varios periódicos y revistas, en 1967 alcanzó la fama mundial con 100 años de soledad, una emblemática novela del realismo mágico. Esta obra se convirtió en un clásico de la literatura universal. Entre sus libros destacados se encuentran El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. Utilizaba un estilo único en el que fusionaba lo mágico y lo cotidiano, lo político y lo poético. En el año 1982 fue premiado con un Nobel de Literatura gracias a su obra 100 años de soledad. Finalmente falleció en México, dejando su importante legado en la literatura mundial. A continuación se presentan fragmentos de un análisis crítico sobre la irrupción del realismo mágico en 100 años de soledad y su vínculo con el cuento El ahogado más hermoso del mundo, ambos de Gabriel García Márquez. Otra imagen que me pareció bastante interesante fue un hilo de sangre que corre por la casa protagonista de la familia Buendía, y este hilo de sangre va recorriendo diferentes lugares de la casa hasta ubicarse en la cocina, donde se encuentra Úrsula, que está a punto de partir 36 huevos. Pero el asunto aquí es que Gabriel nos presenta como elementos muy precisos, pero no nos explica el origen de este hilo de sangre que está recorriendo el escenario. Y no te lo va a explicar y no le interesa explicarlo. Le interesa que tú lo decidas, que tú seas quien desmenuce qué ocurre con ese hilo, porque está, a dónde va, de dónde viene. Esta aceptación natural de lo insólito sin cuestionar su verdadero origen se relaciona directamente con la obra El ahogado más hermoso del mundo. Los personajes aceptan un cuerpo gigantesco y bello sin buscar explicaciones. Partes seleccionadas del cuento evidencian esta característica del realismo mágico. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio las voz de alarma en el pueblo. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Otro elemento que me llamó mucho la atención fue cuando me encontré con una peste del insomnio. Hay una peste que azota Macondo
Y en esta peste del insomnio, pues todos son víctimas. Es tan incierta, realmente no sabemos qué está pasando, de dónde vino, cómo ocurrió, pero ya está aquí y ahora es parte de nosotros. Así es como se inserta esta peste del insomnio en Macondo. Esta incorporación de lo extraordinario a la vida cotidiana es un claro ejemplo de lo que sucede en El abogado más hermoso del mundo. Los personajes lo integran a su vida como si fuera parte de sus familias, teniendo sentimientos por él sin cuestionar su vida. Esta idea se ilustra en las siguientes actuaciones. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres que se les abrieron las primeras lágrimas en el corazón. Para concluir con este documental, el realismo mágico se revela como una manera única de narrar la realidad, donde lo extraordinario se funde con lo cotidiano. A través de García Márquez, comprendemos que lo mágico no es una ruptura, sino una extensión natural de la vida en América Latina.